El día de hoy vamos a hablar de una manera muy lógica y muy razonable fuera de la religión sobre qué es el alma y cómo es que haría sentido algo así y cómo es que se forma el alma, y vamos a profundizar en este tema que puede ser muy confuso para muchos. Y ¿qué es el alma? Y el alma representa ser la esencia de lo que somos, representa ser nuestra identidad, nuestras emociones, pensamientos, nuestra memoria, es la voluntad que uno tiene, es quién eres tú internamente, y es lo que se dice que es la esencia de una persona fuera de su cuerpo, y muchos lo pueden describir como la esencia espiritual de una persona, y se dice que es eso que trasciende esta realidad física después de morir físicamente. O sea, se dice que hay una versión, por decir, fantasmal de nosotros que no necesita de un cuerpo físico para seguir vivo. Y hay una confusión cuando muchos escuchan decir la palabra alma, porque a veces se confunde con la palabra espíritu, y muchos a veces categorizan estas dos palabras como lo mismo, y tienen razón para creer que es lo mismo, porque se ha usado tanto la palabra espíritu como la palabra alma para describir la misma cosa. Por ejemplo, en las películas y en las series vemos que cuando hay una casa embrujada, los protagonistas de la película pueden decir algo como que está llena de espíritus la casa embrujada, y dicen esto para dar a entender que la esencia de lo que es una persona después de morir fuera de su cuerpo, que está ahí en ese lugar. Y también a veces las personas en general pueden decir que hay almas que andan penando en los cementerios y que es mejor evitarlos de noche para evitar que te asusten, y dicen esto para dar a entender que la esencia, la información de lo que era una persona que está ahí. Y si somos sinceros, la palabra alma y la palabra espíritu, la gente las usa para describir la misma cosa. Y en el diccionario, cuando vemos lo que significa la palabra alma, aquí dice y se define como un principio que da forma y organiza el dinamismo vegetativo, sensitivo e intelectual de la vida, en algunas religiones y culturas, sustancia espiritual e inmortal de los seres humanos. Y vemos aquí en el diccionario que se describe el alma como una sustancia espiritual y algo inmortal. Y luego en el diccionario, si buscamos la palabra espíritu, la definición de esta palabra es un ser inmaterial y dotado de razón y alma racional. Entonces vemos que se define el alma como algo que no es físico y dotado de razón, que significa poseer la capacidad de pensar, razonar y comprender, ya que el alma se dice ser capaz de pensar y comprender y razonar sin necesidad de un cuerpo. Y estas dos palabras, alma y espíritu, son dos palabras diferentes que significan y se refieren a la misma cosa si realmente somos sinceros. Por ejemplo, una persona puede decir él está muy feliz o él está muy contento, y estas dos palabras, feliz y contento, aunque son diferentes, indican describir lo mismo. O se puede decir ella está muy bonita o ella es muy hermosa para describir la belleza de una mujer, que son dos palabras diferentes, pero entendemos que se refieren a lo mismo. Entonces es válido que se piense que la palabra alma y la palabra espíritu se refieren a lo mismo, porque indican explicar esa esencia de lo que es alguien fuera de su cuerpo. Y hay personas que pueden decir, no, es que el alma es esto y espíritu es otra cosa, de acuerdo a esta religión. Pero la realidad es que si somos realmente sinceros, simplemente cuando las personas en general usan estas dos palabras, muchos las usan para describir la misma cosa. Y esto es algo que vemos en las películas, las series, en el uso en general, de cómo la gente usa estas dos palabras para describir la esencia, la identidad, esa información de lo que es una persona fuera de su cuerpo. Y para no causar confusión en este tema, simplemente vamos a enfocarnos en la palabra alma, que es lo que se dice ser esa esencia espiritual que somos y que trasciende esta vida. Entonces el alma se dice ser la identidad de nosotros, y eso incluye nuestras emociones y la información que somos. Y muchos se pueden preguntar de dónde viene el alma, y lógicamente hace sentido que el alma tiene que ser formado aquí en la tierra. Y cuando un bebé se está desarrollando en la panza de su mamá, se está desarrollando un tipo de programa en el ADN del bebé que le hace posible a un ser humano crecer, aprender y tener y formar sus propios pensamientos. Y cuando un bebé nace, su ambiente y en cómo es criado va formando su manera de ser. Y al ir creciendo, las experiencias que vive tienen un efecto en cómo se desarrolla, y la personalidad de una persona se va desarrollando y va formando su identidad y su manera de pensar. Pero hay algo diferente en los humanos, porque los animales de este planeta también atraviesan este mismo proceso cuando se están formando para venir a este mundo, y también al nacer maduran, pero no tienen la capacidad de pensar así como nosotros los humanos, porque nosotros los humanos tenemos una conciencia profunda, y nosotros los humanos se nota que somos más conscientes que los otros animales de este planeta, porque nos hacemos preguntas profundas morales sobre si lo que hacemos está bien o mal, o que si existe Dios, o que si hay una vida después de esta vida. Y los otros animales del planeta parecen tener un cierto pensar, un tipo de conciencia simple a comparación de la manera de pensar de los humanos, porque nosotros los humanos sobreanalizamos las cosas y escribimos libros y tenemos debates sobre qué es moralmente correcto y que si es lógico pensar de una cierta manera. En cambio, tú no vas a ver a un perro o una vaca o un león preguntándose o escribiendo un libro de que
si lo que hace es bueno o malo, o que si hay vida después de esta vida. No hay evidencia de eso, son más simples en su manera de pensar. Entonces, a través de la evolución, que es una ley de Dios, a pasar de los años se formaron las condiciones para que nosotros los humanos nos pudiéramos biológicamente desarrollar de una manera más consciente, y esto causó a que tengamos en mente el concepto del bien y del mal, y al estar consciente de esto, eso nos hace moralmente responsables de nuestras acciones y decisiones. Y vemos que en esta realidad hay personas que lastimosamente por la situación en la que viven o porque ellos mismos lo escogieron, se dejan consumir por el mal y por eso viven consecuencias muy negativas, mientras hay otros que entienden el mal y no se dejan consumir por lo malo y son mayormente buenos y tienen en balance internamente, moralmente, de quién son. Y esto es algo inusual de tener si realmente pensamos en esto, el de tener un pensamiento profundo donde entendemos el concepto del bien y el mal, y esto de hacernos preguntas sobre si hay algo más que trasciende nuestra vida, y esto de estar conscientes de nuestro ambiente y realidad y esta identidad que es formada a través de lo que aprendemos y lo que vivimos. Y se dice que todo esto, esa identidad consciente que somos, es el alma. Ahora, ¿es razonable decir que tenemos un alma o simplemente es nuestro cerebro que explica quién somos? Ya que el cerebro es el instrumento biológico que retiene información y reacciona a nuestro ambiente y experiencias y forma una manera de pensar y forma una identidad, y por eso muchos dicen que el alma no existe, porque no es algo que se puede detectar o comprobar, pero que nuestro cerebro sí explica nuestras emociones y quién somos. Y si nuestro cerebro es dañado, esto afecta a quién somos y no podemos ser nosotros mismos. Y este es un pensar que muchos tienen, y es válido tener este pensar, ya que usando la biología y la psicología se puede entender cómo funciona el cerebro, y esto explica quién y que por qué somos como somos. Por eso muchas personas rechazan la creencia de que hay un alma. Pero si el alma es una forma no material que representa ser la conciencia, la identidad y la esencia interior de una persona, entonces el alma no sería entonces la información que está dentro de nosotros. Es decir, por ejemplo, una computadora guarda información y guarda datos como fotos, videos, documentos, programas, entre muchas otras cosas, que es información codificada, y esa información puede ser transferida y puede sobrevivir fuera del aparato original a la cual pertenecía. Entonces, nuestro cerebro se parece mucho a una memoria física de una computadora, y lo que es un alma se parece mucho a la información pura que es guardada en una computadora o en un celular o en cualquier memoria física. Y esta información que somos nosotros y la manera de pensar que tenemos, esa información que está estructurada de una cierta manera, y está estructurada de una cierta manera de acuerdo a lo que aprendemos y vivimos, pero esa información no pudo formarse sin la capacidad física de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo biológicamente tiene la capacidad de ser complejo, especialmente el cerebro, que es como un hardware o como un componente físico de altísima complejidad, y gracias a su complejidad física y biológica surge una conciencia avanzada capaz de pensar en sí misma, en el bien, en el mal, en el sentido de la vida, en Dios, en el destino. Sin un cuerpo adecuado, esa conciencia no podría formarse o desarrollarse plenamente. Así como hay computadoras que tienen una capacidad muy avanzada en lo que pueden hacer, también hay unas computadoras que tienen una capacidad muy simple, y por eso algunas pueden estar limitadas en lo que sí pueden o no hacer de acuerdo a cómo es la capacidad de tal computadora físicamente. Entonces, asimismo, se puede entender lógicamente que para que se forme nuestra identidad y la información consciente de quién somos, tiene que haber físicamente un cuerpo, un cerebro que tenga la capacidad de ser complejo en su manera de pensar, porque si no tiene esta capacidad, no se puede desarrollar una conciencia profunda que entienda el concepto del bien y el mal y que sabe que tiene una identidad. Y esto hace sentido porque, por ejemplo, cuando un bebé humano se está desarrollando, se está formando esta capacidad, y el alma no es algo que existe antes de este cuerpo humano, sino que es algo que es formado y tiene un origen en el embarazo de una mujer, porque ahí es cuando se está estructurando tanto el cuerpo físico y el ADN del bebé, que es la programación biológica para funcionar de una manera donde le es posible ser consciente y tener una identidad al pasar del tiempo. Y cuando comparamos nuestro cuerpo a la de los animales, como un perro, un gato, incluso un chimpancé, vemos que tienen una conciencia básica, sienten placer, dolor, afecto, pero no tienen conciencia filosófica ni moral, no se preguntan qué es el bien o qué pasa cuando muero. ¿Por qué? Porque su cerebro no alcanza el nivel de complejidad necesario para desarrollar esas preguntas profundas. Entonces, si el cuerpo, o en este caso el cerebro, es simple, el alma que se forma o que se desarrolla es más limitada o es más simple, y si es complejo se desarrolla de una manera más compleja y profunda de pensar. Entonces, el alma humana es más compleja que la de un animal, precisamente porque el cerebro humano es más complejo. Por eso nosotros los humanos tenemos la capacidad de formar emociones más refinadas, preguntas existenciales, sentido de trascendencia,
Así que lógicamente hace sentido que nuestro desarrollo biológico influye en la riqueza, complejidad y madurez de nuestra alma, ya que el cuerpo humano no solo sostiene lo que parece ser el alma, sino que lo desarrolla, lo moldea, lo hace evolucionar en capacidad y profundidad. Y si la pura esencia de esa información pudiera ser sacada de nuestro cerebro, ¿no sería eso entonces el alma del que tanto se habla? Ahora, al hacer esta pregunta, otra pregunta que puede surgir es que si pudiera existir esa información fuera de nosotros, y podrá existir de una manera donde realmente sigamos siendo nosotros mismos, aunque no tengamos nuestro cuerpo. Y cuando pensamos en esto, quizás nos imaginamos los ejemplos que vemos en las películas o series donde vemos que hay una versión fantasmal de una persona que está flotando y a veces tiene una forma humanoide o una forma de una luz flotando, pero esa representación que hacen en las películas o series es para tratar de representar una versión espiritual de lo que somos fuera del cuerpo, y eso es extraño, ¿no? Cuando lo pensamos, la posibilidad de existir fuera del cuerpo, y a veces nos tenemos que preguntar que si somos nosotros nuestro cuerpo o somos la información dentro de nosotros que forma nuestra identidad, y pudiera esta información de lo que somos seguir viva e irse a otro lugar cuando nuestro cuerpo muere. Y cómo se explica entonces el alma siendo lo que somos, y cuando nuestro cerebro es lastimado dejamos de ser nosotros. Y vamos a ver esto de una manera muy profunda, paso por paso, para lógicamente entender esto. Entonces se entiende que si el cerebro es dañado, nosotros dejamos de ser nosotros mismos. Un daño cerebral puede hacer a que una persona se le olvide quién es, o cambie radicalmente su personalidad, o puede hacer que pierda toda comunicación, porque un accidente grave puede causar a que alguien esté en un estado vegetativo. Esto demuestra que el cerebro es como una herramienta o puente que conecta la conciencia y la información de lo que somos al mundo físico, y cuando el cerebro es dañado no puede funcionar como debería. Pero si pudiéramos, por ejemplo, sanar físicamente un cerebro dañado al 100%, la información de lo que es esa persona pudiera seguir funcionando de una manera normal. Así como hay computadoras que están dañadas y no se pueden prender o no se puede acceder a los archivos de la computadora porque está dañada físicamente, pero sin embargo muchas veces la información sigue ahí. Cosas como documentos, fotos, todo está intacto en el disco duro, solo que no se puede acceder a esa información por medio de la computadora porque está dañada. Entonces el cerebro dañado es como la computadora dañada. La información sigue ahí, pero no puede manifestarse o no se puede tener acceso a esa información por el daño físico. Ahora, si falta una parte del cerebro o la memoria de una computadora, o si es destruida físicamente, entonces lógicamente hace sentido que ya no vas a tener acceso a esa información, porque el lugar donde estaba guardada la información está completamente destruida. Y entendemos que la información que está en una memoria de una computadora o en la de un cerebro humano necesita un lugar físico, ya sea si es biológico o tecnológico, para que se pueda manifestar en esta realidad. Y la información que se desarrolla en el cerebro humano es interesante porque se desarrolla y evoluciona de acuerdo a lo que vive y aprende una persona y forma la identidad de lo que es alguien. Y vemos que cuando alguien está vivo, emite una personalidad, identidad, pero un cuerpo muerto está vacío, ya que la esencia de esa persona ya no está ahí. Hay una diferencia obvia entre un ser vivo y un cuerpo muerto. Un cuerpo muerto sigue teniendo todos sus órganos, sus ojos, su cerebro, pero algo ha desaparecido: la conciencia, la voluntad, la energía interna que movía todo. Entonces, ¿qué es lo que falta? ¿Qué se ha ido si el cuerpo material está casi igual? Lógicamente podría decirse que además del cuerpo hay algo inmaterial que da vida. Eso es lo que tradicionalmente se llama el alma. La conciencia no parece ser algo puramente material, ya que es un tipo de información invisible que causa el pensar, sentir, tener experiencias internas, emociones, reflexionar. Todo eso no es algo físico como un músculo o un hueso, son realidades internas como la información de una computadora. Lógicamente se podría argumentar que hay algo más allá de la materia que permite la experiencia consciente, y ese algo sería el alma. Y vemos que la identidad personal no cambia aunque el cuerpo sí cambie. Tu cuerpo cambia completamente con los años, células mueren, células nuevas nacen, tus órganos se regeneran. Aún así, tú sientes que sigues siendo tú aunque tu cuerpo sea distinto. ¿Cómo se explica esta continuidad de identidad? Y lógicamente puede pensarse que hay una parte de ti que no depende del cambio físico, y ese algo es la información dentro de nosotros, o en otras palabras, el alma, que es nuestra identidad. Y otra cosa que se puede observar es que las leyes de la física no explican la libertad humana. Si todo fuera puramente material, deberíamos actuar como máquinas que están diseñadas para funcionar de una cierta manera, unidimensional y ya, pero podemos decidir libremente entre varias opciones y tenemos una manera amplia
y multidimensional de pensar, lógicamente podríamos concluir que algo no físico, el alma, esa información que está dentro de nosotros nos da esa libertad. Ahora, si alguien muere, es lógico pensar que deja de existir esa persona completamente o existe la información de esa persona en algún otro lugar, y lógicamente diría que sí existe en otro lugar, y vamos a profundizar en esto, y algo que nos va a ayudar a entender esto de una manera muy filosófica y lógica son los videojuegos o los mundos virtuales, que cada vez se hacen más complejos, y estos mundos virtuales son muy enormes y funcionan de una manera muy lógica, y hay personajes que están programados en estos mundos virtuales para verse de una cierta manera y actuar de una cierta manera también, y toda esta información de todos los personajes que existen en estos mundos virtuales están guardadas en la programación del videojuego, y a la vez esta programación y toda esta información que está estructurada de una cierta manera que hace posible estos mundos virtuales, está guardada toda esta información en la memoria física de una consola de videojuego, como lo que es un PlayStation o Xbox, o en una computadora. En el contexto de los videojuegos y mundos virtuales es importante entender que todo lo que existe dentro de ellos está guardado como información en la programación. Aunque un jugador complete la historia del videojuego y derrote a un villano que deja de existir en la historia que se está contando, esa información no desaparece. De hecho, si el jugador decide comenzar el juego desde el inicio, el villano volverá a aparecer, porque los datos que definen su existencia y comportamientos están guardados permanentemente en los archivos del juego. Esto demuestra que aunque en un momento dado no veamos algo en pantalla, eso no significa que haya dejado de existir. Simplemente no está activo o visible para el jugador en ese instante, pero sigue guardado en la memoria del sistema esperando ser llamado nuevamente, y es similar a un archivo en una computadora. Si no la abrimos no la vemos, pero está ahí, o como libros en una biblioteca. Aunque no estés leyendo todos los libros, cada historia está ahí guardada esperando para ser leída, y lo mismo ocurre en un videojuego con sus personajes, niveles y objetos. Y estos mundos virtuales de los videojuegos son una programación que nos ayudan a entender la realidad en la que vivimos, que es un tipo de programación aún más compleja. Y vemos que en nuestra realidad existe una programación en toda esta realidad que nos rodea: los árboles, los animales, los planetas, las estrellas, las leyes de este universo, en la forma en la que se miran o huelen o se sienten o cómo funcionan. Es un tipo de programa muy avanzado que hace posible que la existencia funcione de una manera lógica. Y si la información y la programación de un videojuego está guardada en la memoria física de una consola de videojuego o computadora, entonces esta realidad en la que vivimos está guardada, y realmente todas las realidades que puedan existir están guardadas en una memoria mucho más grande, que es la memoria de Dios. Y Dios es un ser eterno y es la causa eterna que siempre ha existido. Es un ser infinito que todo puede y todo sabe, y tiene una capacidad infinita que va más allá de lo que nuestra mente finita puede comprender. Y si Dios creó todo y sabe todo, Dios sería ese componente que hace posible para que toda la información que pueda existir, que esté guardada en algún lugar, aunque su forma física deje de existir, aún existiría en algún otro lugar de la existencia, porque como Dios sabe todo lo que ha pasado y todo lo que va a suceder, esa información siempre va a estar en la memoria de Dios eternamente. Y viendo esto de una manera lógica, hace sentido que exista una versión espiritual o esa esencia de lo que es el alma fuera de nosotros, fuera de nuestro cuerpo, porque sería un tipo de programa de información con identidad, emociones, memoria, voluntad, que fue posible gracias a que nuestro cerebro físico tiene la capacidad de poder desarrollar ese tipo de información y formar una alma compleja. Y es necesario el cerebro físico con una capacidad compleja como la que tenemos para desarrollar la información que somos, y nosotros los humanos podemos pensar de una manera libre y multidimensional. Y es interesante cómo los videojuegos nos ayudan a entender este concepto de la esencia, la identidad fuera de un cuerpo físico un poco mejor. No más que los videojuegos son más simples a comparación a nuestra realidad. Pero algo que podemos ver en los videojuegos es que puedes andar en estos mundos virtuales, por ejemplo, en una ciudad, y puedes ver que las personas caminando en la ciudad actúan de una cierta manera y dicen ciertas cosas y tienen un tipo de identidad simple, y los programadores de estos videojuegos crearon una identidad simple. Por eso dicen estos personajes las cosas que dicen y actúan de una cierta manera, y los programadores escogieron una cierta manera en cómo se va a mirar ese personaje. Pero esa misma identidad, esa información pudiera ser copiada a otro personaje que se mire de una manera totalmente diferente, porque esa identidad, esa información puede ser copiada a cualquier tipo de apariencia. Y vemos que, por ejemplo, hay personas que hackean el videojuego que les gusta y luego cambian la apariencia de su personaje de tal manera que su personaje del videojuego lo hacen ver como el protagonista de su película favorita o serie, o alguna celebridad o superhéroe, o algo tan ridículo como un chango, y sigue comportándose y diciendo su personaje las mismas cosas que diría si tuviera su apariencia original.
Y es posible hacer esto porque la información de identidad de ese personaje o cualquier personaje está guardada en la programación del videojuego. Por eso hay personas que hacen este tipo de cosas. Y esto, si lo vemos de una manera filosófica, nos muestra cómo la información que forma la identidad de alguien puede existir fuera del cuerpo, porque esa información de identidad es algo que está guardada en la programación del videojuego. Y si el alma es la información que somos, esta información después de morir tendría que estar guardada en algún lugar de la existencia. La diferencia es que en nuestra realidad nadie viene con una cierta personalidad o identidad, sino que es formada a través del tiempo de acuerdo a lo que se le enseña a alguien y de acuerdo a lo que vive. Y ¿será entonces posible que la esencia de la identidad de alguien pueda existir fuera de un cuerpo físico? Y yo diría que lógicamente que sí, porque esta realidad también es un tipo de programación que es la creación de Dios. Y si la información de nuestra identidad aún existe fuera de nuestro cuerpo después de morir, ¿a dónde se va? ¿O dónde es guardada? ¿Cómo hace esto sentido lógicamente? Y vamos a seguir profundizando en este tema. Y para entender esto necesitamos que entender un poco más la conciencia. Por ejemplo, las cosas materiales como una piedra no tienen conciencia, una piedra no tiene identidad moral, ni experiencia interior, ni voluntad. Si se destruye, no hay alma ni conciencia que continuar, es pura materia sin sentido interno, pero los humanos sí tienen conciencia e identidad moral. Un ser humano tiene conciencia de sí mismo, tiene memoria, voluntad, emociones, es capaz de hacer el bien o mal libremente. Esa conciencia forma una identidad moral única, que es lo que llamamos alma en términos razonados. Ahora, cuando el cuerpo muere, desaparece esa conciencia, y si el alma es la información consciente independiente como razonamos antes, no desaparece con el cuerpo, persiste en la realidad base, en la memoria que identificamos, eso que se llama Dios. Y haría lógicamente sentido que en vez de ser guardada nuestra alma o la información que somos en algún lugar archivado, apagado, que nuestra alma sea mandada a un tipo de cielo o un tipo de castigo después de morir de acuerdo a lo que somos, ya que Dios no puede lógicamente ignorar lo que pasa con esas almas conscientes con identidad que son moralmente responsables de sus acciones y decisiones, porque si Dios es omnisciente, que significa que todo lo sabe, y si Dios es justo y bueno y ama el bien y rechaza el mal, entonces no puede simplemente ignorar lo que las personas han hecho con su libertad. Sería una contradicción lógica que Dios, siendo el bien absoluto, que viera el mal y no hiciera nada, o viera el bien y no lo recompensara. Y tiene sentido que uno sea juzgado después de morir, porque es cuando su historia ya terminó. Así como no puedes juzgar un libro sin leerlo completo, no se puede juzgar una vida hasta que llegue a su fin. Entonces, ¿qué pasa con las almas? Y lógicamente haría sentido que las almas no solo son guardadas como un archivo, como en estos mundos virtuales de los videojuegos, que es una versión muy simple de cómo funciona esta realidad, pero en una realidad compleja bajo las leyes de un Dios bueno que nos da libertad y en donde se pueden desarrollar y hay seres conscientes que hacen el bien y el mal, tendría que haber consecuencias para los seres realmente conscientes, ya que hay seres que hacen muchas maldades y se mueren felices sin consecuencias, sin haber pagado el mal que han hecho, y luego hay personas buenas que han sido tratadas muy mal y nunca se les hizo justicia, pero a pesar de eso nunca dejaron de ser buenos toda su vida. Y si está definido lo que es el bien y el mal y Dios representa ser el bien mayor, no puede ignorar lo que hacen las criaturas realmente conscientes, porque Dios representa ser el bien mayor y la justicia. Así que es lógico decir que las almas serían llevadas a una existencia coherente con lo que son. Si están alineadas con el bien, van a estar en una realidad de bien o un tipo de cielo. Si están en rechazo total del bien o han hecho maldades sin arrepentirse ni reconocer que están mal, haría sentido que estén en separación y desarmonía y que serían castigados de alguna manera. Ahora, menciono el arrepentimiento porque Dios lógicamente tendría que ser un Dios razonable y justo, y haría sentido que al haber seres que hacen el mal pero que reconocen sus errores y se arrepienten y que cambian sinceramente, que signifique esto que han sido reconfigurados interiormente por su propia voluntad individual. El alma no es estática, puede cambiar, arrepentirse, orientarse al bien. Un Dios justo reconocería eso, porque justicia no es venganza, justicia es dar a cada quien lo que merece en función de lo que es. ¿Y qué pasaría si Dios no hiciera nada con los malvados? Y eso sería una contradicción, ya que Dios representa ser el bien mayor y representa eso la naturaleza de Dios. Y si nosotros con nuestra razón limitada entendemos el bien y el mal y tenemos nuestras leyes de justicia, y si Dios todo sabe y es infinitamente
sabio y bueno, entonces es lógico decir que entiende y aplicaría la justicia de una forma perfecta y mucho más justa que la de nosotros. Entonces, como nosotros los humanos tenemos conciencia y libertad moral, sería injusto que Dios, siendo perfecto, ignorara las decisiones morales de cada alma. Por eso tiene sentido que después de morir, que cada alma consciente que vaya a donde le corresponde según su verdadera naturaleza moral, ya sea si se van a un cielo o un tipo de castigo. Ahora, vamos a profundizar aún más sobre el alma. Por ejemplo, si nosotros los humanos creamos un mundo virtual tan avanzado que se parece a nuestra realidad y hasta está tan grande como nuestra realidad, y si los seres virtuales de ahí se desarrollan y realmente se hacen conscientes, que significa tener una conciencia real donde son libres de pensar y entienden el concepto del bien y el mal, y si estos seres virtuales crean un mundo virtual muy complejo con seres conscientes y esos seres crean otra realidad compleja con seres conscientes y esos seres crean otros seres conscientes y sucede esto como 1.000.000.000 de veces y vamos a suponer que la memoria o hardware de uno de estos mundos virtuales es destruido, por decir, físicamente en ese mundo virtual y causa a que se desaparezcan millones de realidades virtuales con una cantidad muy grande de seres conscientes. ¿Importaría eso? ¿Tienen alma esos seres o no importan? Y la realidad es que cualquier ser que realmente desarrolle conciencia desarrolla un alma, una identidad, emociones, una voluntad, y Dios no puede ignorar las cosas malas o buenas que han hecho porque es un Dios justo que todo mira y sabe. Ahora, si nosotros los humanos creamos un programa tan avanzado así, lógicamente tendríamos nosotros los datos, la información de todo lo que sucede en estas realidades, ya que sería un programa que tendríamos guardado en alguna memoria de una computadora muy avanzada y tendríamos guardada la información y datos de todo lo que ha sucedido en esas realidades virtuales, incluyendo las realidades destruidas, incluyendo cómo es y cómo era la identidad de cada individuo virtual y todo lo que existe y todo lo que se estaba haciendo y lo que se hace. Ahora, no sé si ustedes saben, pero estas compañías que crean estos videojuegos tienen acceso a ver mucha información de lo que sucede en estos mundos virtuales y están constantemente juntando datos, como la mayoría de los videojuegos que se juegan hoy en día están conectadas al internet. Estas compañías que crean estos videojuegos están constantemente juntando información sobre estos mundos virtuales que crearon. Por ejemplo, ellos pueden ver las estadísticas del juego, como cuánto tiempo juega una persona, cuántos niveles han completado, qué son las armas o los personajes que más usas, tus victorias, decisiones que tomas en los juegos, patrones de comportamiento, cómo te mueves dentro del juego, qué rutas sueles tomar, dónde te atoras o mueres frecuentemente, qué opciones prefieres o repites. También miran tus interacciones, a quién agregas como amigo, con quién juegas más seguido. Entonces se obtiene información de lo que sucede y si nosotros creáramos un mundo virtual muy enorme en algún tipo de supercomputadora con seres conscientes y si estos seres crearan otros seres conscientes y pasa esto 1.000.000.000 de veces, toda esta información estaría guardada en nuestra memoria física de esa supercomputadora porque los que estarían encargados de analizar estos mundos virtuales les gustaría obtener información sobre los comportamientos de estos seres y cómo funcionan estos mundos y estaría toda esta información guardada en algún lugar de la programación y toda esa información existiría en la memoria de nuestra supercomputadora muy avanzada y toda la información que existe y que pueda existir en un mundo virtual aún existiría en la programación que hace posible esa existencia y todas las existencias virtuales que pueden existir en la memoria de la supercomputadora que está en nuestro mundo humano. Ahora, ¿qué tal si nuestra computadora del mundo humano es completamente destruida físicamente? ¿A dónde se va esa información? Y lo que nos enseñan estos mundos virtuales y la manera en cómo funciona la realidad es que toda la información que existe está guardada en algún lugar. Quizás no lo vemos, pero aún existe. Así que si un ser virtual está viendo cómo se desaparece el mundo virtual que creó por algún problema que se genera en ese mundo virtual, tendría en mente que tiene la información de todo lo que sucedió guardada en la memoria de su computadora, pero si su computadora, por decir virtual, es destruida, para este ser ya no existiría esos datos, pero esa información realmente estaría guardada en nuestra supercomputadora de nuestro mundo humano. Pero si nuestra supercomputadora de nuestro mundo humano es completamente destruida, de nuestra perspectiva ya no existe nada y todos esos seres conscientes y mundos virtuales dejan de existir, pero la realidad es que estaría guardada aún en otra memoria. Es más, todo lo que existe y todo lo que puede existir está guardada en la memoria de Dios, una memoria infinita y eterna que nunca puede ser destruida. Entonces, cuando morimos o algo nos pasa de tal manera que dejamos de existir en este mundo físicamente, aún nuestra identidad, nuestra información, eso que somos, haría lógicamente sentido que exista en la memoria de Dios, así como
puede existir la información de un mundo virtual y todo lo que hay en estos mundos en una memoria física. Asimismo, la información de lo que somos estaría guardada en la memoria de Dios, pero Dios funciona de una manera muy organizada y de una manera muy justa, y como mencioné hace un momento, cada alma iría al lugar donde le corresponde de acuerdo a lo que es ahí donde iría el alma, esa información, esa identidad de lo que somos. Entonces el alma es información consciente que forma una identidad, que tiene experiencia interior, sentimientos, memoria, voluntad. Y ahora pensemos en lo siguiente: ¿qué pasará con los animales? Ya que tienen un alma básica, ¿a dónde es que irían después de morir? ¿Irían a un tipo de cielo o infierno o dejarían de existir? Y por ejemplo, los perros, vacas, elefantes, delfines, incluso algunos pájaros tienen emociones, sienten dolor, placer, miedo, afecto, tienen memoria, reconocen personas, lugares, rutinas, pueden aprender a comportarse de una cierta manera, ya que pueden entender recompensas, reglas, incluso mostrar fidelidad. Pero vemos que los animales tienen una forma de conciencia básica, por lo tanto es lógico decir que tienen una forma de un alma simple. Y a diferencia de los humanos, no distinguen entre el bien y el mal de una manera profunda, no reflexionan sobre justicia, el sentido de la vida, arrepentimiento. Eso se debe a su estructura cerebral más simple. No es maldad ni inferioridad moral, simplemente tienen una capacidad limitada. Entonces los animales tienen almas conscientes pero no moral. No son responsables de sus actos como los humanos porque no tienen libertad moral plena. Y si usamos la lógica pura, al tener una conciencia, aunque limitada, y esa conciencia es real, entonces esa información consciente no desaparece con el cuerpo, igual que la de un humano. Además, no han hecho mal moral porque no tienen capacidad de elegir el mal. Entonces no hay razón lógica para que sean castigados ni destruidos. Y la conclusión lógica es que al Dios ser bueno y justo, y si estas criaturas tienen una alma simple pero inocente, tendría sentido que fueran preservadas en un estado de paz, algo equivalente a un cielo para criaturas conscientes no morales, o hasta podrían estar con nosotros en el cielo, ya que si el cielo es un estado o plano de existencia donde todo lo bueno y justo se conserva, y si estas criaturas fueron buenas, fieles, amadas y conscientes de forma básica, entonces no hay razón lógica para excluirlas, ya que no han elegido el mal, no han perdido su identidad, y en muchos casos algunos animales formaron vínculos reales con humanos. Algunos animales tienen conciencia emocional y memoria, por lo tanto poseen una forma de alma simple. Como no tienen libertad moral, no eligen el mal. Por eso, al Dios ser justo, es razonable pensar que sus almas inocentes sean preservadas en una forma de existencia pacífica después de la muerte, incluso junto a los humanos con quienes compartieron la vida. Ahora, ¿qué tal los animales como los leones y los cocodrilos, que son animales muy agresivos, que matan y comen sin piedad? Sería lógico decir que son malos y que serían castigados ya que hacen daño a los demás animales, o pudieran ser perdonados ya que tienen una manera simple de pensar. Y debemos distinguir dos tipos de acciones. La primera es el mal moral, cuando alguien elige libremente hacer daño sabiendo que está mal y lo hace de todos modos. Y está también el instinto natural, cuando un ser actúa por necesidad biológica o programación natural, sin entender lo que está haciendo moralmente. Los leones, cocodrilos, tiburones matan para comer, para protegerse o para competencia territorial. No lo hacen con odio ni con intención de causar sufrimiento gratuito. No razonan moralmente como nosotros los humanos. No tienen la capacidad de pensar más profundamente sobre si algo está bien o si está mal. No se les puede lógicamente considerar moralmente malos porque no tienen la capacidad de elegir moralmente. Son como programas biológicos simples que funcionan por necesidad y adaptación, no por libre voluntad moral. Entonces, hacen daño, sí, pero son culpables, no. El daño físico que causan en la naturaleza no implica maldad moral. Por ejemplo, un terremoto también causa daño, pero no es moralmente malo. Un león que mata a una gacela no es un asesino, simplemente sigue su naturaleza. Entonces, hacer daño no equivale a maldad moral. Y estos animales, al no tener la capacidad de verdaderamente pensar de una manera profunda, consciente, no pueden ser culpables por sus acciones negativas porque están limitados en su manera de razonar y pensar. Entonces, merecen ser castigados después de la muerte y lógicamente no, y no pueden ser castigados moralmente si no son realmente responsables moralmente de sus acciones. El castigo solo tiene sentido cuando hay culpa moral. Un ser que actúa por necesidad instintiva no tiene culpa. Entonces los animales como los leones, cocodrilos y los demás depredadores no merecen castigo porque no eligieron hacer el mal, solo actuaron según su diseño natural. Pueden ser perdonados o transformados, y aquí entra una idea muy interesante y lógica. Al Dios ser justo pero también bueno, no solo
puede preservar esas almas de esos animales, sino que también puede transformarlas o darles una nueva forma de existencia en un plano donde ya no necesiten dañar para sobrevivir. En un cielo o plano ideal, la biología basada en matar ya no sería necesaria. Es razonable pensar que en una realidad perfecta esos seres pueden vivir en paz, sin instintos de destrucción, porque su alma no era malvada, solo limitada biológicamente. Ahora vamos a contestar una pregunta difícil sobre el alma. Y esa pregunta es: ¿qué pasa con un bebé que muere a una edad temprana? ¿Cómo es que sería juzgado tal bebé? Y vamos a suponer que muere al tener un mes de haber nacido, y como no ha desarrollado su identidad, ¿qué pasaría con el alma de ese bebé humano que tenía la capacidad para desarrollarse de una manera amplia y profunda, pero nunca llegó a poder formar su identidad? ¿Qué es lo que pasa con un bebé así? Y lógicamente hablando, un bebé de un mes aún no ha tenido tiempo para poder desarrollar pensamientos complejos, malas intenciones, conceptos de el bien y el mal. Su información consciente está en un estado primitivo o muy básico, y tiene vida emocional básica, dolor, placer, necesidad de afecto, pero no tiene todavía identidad plena ni decisiones morales. ¿Qué significa esto para su alma? Y siendo razonable con la lógica que Dios permite, un bebé no puede ser juzgado como un adulto porque no ha construido aún su historia de decisiones morales. Su alma existe, pero su identidad consciente no está completamente formada. Por lógica, Dios, o un ser perfecto que juzga justamente, no puede castigar ni premiar algo que no ha tenido oportunidad de actuar libremente. Entonces, ¿qué haría Dios con un alma así? Y lo más lógico sería que dejaría que el alma siga desarrollándose en otro plano, y haría sentido que el alma del bebé que se ha llevado a un lugar de crecimiento como un tipo de cielo donde podrá continuar su proceso de maduración consciente en un ambiente perfecto, amoroso, guiado a comparación a esta realidad, y con el tiempo podría desarrollarse, pensar, escoger libremente y luego ser plenamente quien es. Ahora, ¿qué pasa con las personas que tienen una discapacidad mental? Ahora, si alguien está enfermo mentalmente porque tienen una discapacidad mental, Dios no puede juzgar a esa persona como una persona sana porque está limitada en su manera de pensar. El juicio justo se basa en el grado de comprensión y conciencia que una persona tiene sobre sus actos. Una persona con una discapacidad mental grave no tiene la misma capacidad para distinguir entre el bien y el mal como lo tendría alguien sin esa condición. No es lógico que un Dios verdaderamente justo y sabio juzgue a todos por igual sin considerar el estado mental de cada quien. Dios, por ser Dios, sabe y entiende a todos de una manera justa. Es más, si alguien tiene una discapacidad mental que limita su forma de pensar, y si esa persona hace males, Dios entendería su situación y perdonaría a esta persona, ya que Dios es comprensivo y justo porque entiende la condición física biológica de esa persona que no le permite ser coherente. Ahora, otro tema que surge cuando se habla del alma es: ¿qué tal si hacen un clon de un humano? ¿Tiene esa persona un alma o está lleno de demonios, como dicen los religiosos? Y lógicamente haría sentido que este clon, aunque se pueda parecer a alguien más, es un ser individual consciente, y al tener una manera amplia de pensar, va a desarrollar su propia identidad y va a escoger qué tipo de persona va a ser, y va a tener un alma. Y esta persona, aunque haya nacido en un laboratorio, eso es simplemente una manera en la cual puede ser formada la vida, la conciencia para venir hacia esta realidad, y al tener la capacidad de ser moralmente consciente es responsable por sus acciones y decisiones. Y otro tema que surge cuando se habla del alma es que ¿qué tal si en un futuro los robots o androides desarrollan una conciencia o llegan a ser más conscientes que nosotros los humanos por su capacidad de pensar? Ellos tendrían un alma, y esto simplemente sería una forma diferente en la cual la conciencia se puede desarrollar, y al realmente ser conscientes tendrían una identidad, entonces tendrían emociones y un alma, y también serían moralmente responsables por sus acciones y decisiones, porque cuando llegas a un cierto nivel de conciencia eres moralmente responsable y serías juzgado por la justicia de un Dios justo que todo sabe, y esto aplica para cualquier ser que realmente es consciente que pueda existir en este universo, en esta realidad. Entonces, en conclusión, el alma es la identidad, la memoria, la voluntad, la información de lo que es un ser fuera de su cuerpo físico. Me gustaría saber qué piensan del tema. Dejen un comentario para leerlo, muéstrenle cariño al video y denle un me gusta y suscríbanse a mi canal para más contenido. Nos vemos en el próximo tema. Gracias por escucharme y que tengan todos un excelente día. Adiós.